Estamos ya en contacto con nuestro invitado a esta hora de la mañana. Entonces lo saludamos al doctor Gino Norero, analista político y libre pensador. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por aceptar el diálogo aquí en OMC Noticias. Buenos días, licenciado Murillo, a usted y a todos sus oyentes. Que son bien. Oiga, está por terminar, decía hace poco, la campaña electoral. Se cierra el día de mañana, ¿no? Característica es las grandes concentraciones en las principales ciudades del país, con caravanas, etcétera. Pero, ¿qué ha visto usted de nuevo dentro de esta campaña electoral en relación a lo que veíamos antes? Yo recuerdo a candidatos de la talla vaya, se me fue el nombre, de Roldós, por ejemplo, ¿verdad?, que imponía su decisión y su mensaje y su personalidad. Lo mismo de otros candidatos como León Febres Cordero, el propio Sixto Durán Ballén, que no era un hombre locuaz, pero que adoptaron la campaña a su forma de ser, con la frase "el hombre que trabaja". Lo mismo Yamil Maguad, que en cambio era un hombre que discernía sus puntos de vista, pero imponía lo que él pensaba y el criterio que él tenía respecto de los temas del país. Hoy vemos que la campaña se ha reducido a un marketing político de ponerse zapatitos rojos, pantalón de tal color, camisa de tal color, salir bailando reggaetón, en fin. ¿Cómo usted analiza este contraste que vemos en las campañas electorales, doctor Gino Norero? Como usted muy bien lo ha señalado, licenciado Murillo, los marqueteros y los famosos consultores políticos son ahora los que están al frente en las campañas políticas, cuando deberían ser los candidatos y sobre todo sus propuestas, porque esto es lo que definitivamente crea adherentes, crea afectos y desafectos cuando no saben explicar bien el plan de gobierno. Pero también hay un factor que antes no existía, que era el de la inseguridad que hoy se vive. No nos olvidemos que incluso en esta campaña hubieron declaraciones de algunos candidatos que preferían ya no hacer campaña política, irse hasta el exterior y desde el exterior hacer campaña a través de videos, porque les resultaba mucho más seguro que estar en las calles y posiblemente ser blanco de la delincuencia, del crimen organizado y o de los mismos adversarios políticos. De tal manera que eso es lo que estamos viendo. Y también yo diría que hay una especie de menosprecio, si podría utilizarse esa palabra, del electorado, porque al creer que con videos, con TikTok o con simples caminatas o paseos en caravanas de vehículos, tirando camisetas, ya es suficiente como para que el electorado se adhiera a sus propuestas o a su imagen, yo creo que eso más bien una ofensa que se está haciendo con el electorado. Nos están menospreciando y cada vez creen que nos pueden manipular, como los marqueteros o consultores políticos creen que pueden hacerlo, ¿no? Y eso es lamentable, porque el irrespeto que se tiene con el electorado podría significar que mañana no se cumplan las ofertas de campaña, y dos, que nosotros elegimos, que nosotros votamos, pero quienes eligen no somos nosotros, sino el Consejo Nacional Electoral. Y eso también es un tema que hay que averiguarlo y comprobarlo, y ojalá no se vuelva a dar en estas elecciones, porque si las encuestas famosas, que tampoco son una fuente fidedigna que podamos confiar, están anunciando que hay al menos tres candidatos que están supuestamente primeros, y de repente resulta que surja uno del fondo, ahí habría que averiguar, bueno, qué pasó, pues. Entonces, elegimos, pero votamos unos, pero eligen otros. Y eso es lamentable, ¿no? Y eso hay que analizar con profundidad, porque es producto de un fenómeno social que se está dando no solo en Ecuador, sino en América Latina, e inclusive en los Estados Unidos, que hemos visto que el fenómeno Trump, yo creo que pateó el tablero electoral de muchos analistas y estos gurús de las redes sociales y de las encuestas, y vemos que nuevamente surgen los populismos inclusive en países que se supone que son mucho más a nivel cultural, mucho mejor que nosotros, pero acá en Ecuador eso es parte de la naturaleza de las elecciones. El populismo y los nuevos caudillos están surgiendo, a pesar de que ahora los caudillos ya no son dinosaurios, sino que son gente muy joven, ¿no? Ahora, doctor,
Esta situación también hay que analizarla. En un país como el nuestro, tener 16 candidatos y que los llevan a un debate, que no es debate, puede ser cualquier cosa menos un debate. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué provoca o qué produce el afloramiento de tantos candidatos, tantos hombres ecuatorianos o mujeres desesperados por superar los problemas del país, pero que llegado el momento más bien los ahondan? Licenciado Murillo, es que aquí hay que hacer una reforma profunda a la ley de partidos políticos. Los partidos políticos no son partidos políticos, son agencias electorales que utilizan las elecciones como un gran negocio, venden los puestos. No hay una escuela de capacitación política que deberían ser supuestamente los partidos políticos, y para eso reciben fondos públicos para la capacitación y adoctrinamiento que debería tener de sus afiliados. Acá los dueños de los partidos políticos, porque son aquí dueños, se quedan, no hay una verdadera democracia interna, así, ni en los propios partidos políticos se vive la democracia, peor a nivel nacional, en donde allí vemos que los pesos y contrapesos no existen, y que inclusive creer que tener todo el control de la asamblea le va a significar gobernabilidad al país, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, un mandatario con demasiado poder es peligrosísimo, y eso es lo que el Ecuador debería mirar con preocupación y analizar profundamente, pero eso todo es producto de la reflexión de los análisis de los periodistas, de los politólogos, inclusive de la academia que está ausente en estos escenarios y en emitir su opinión cuando debería ser un faro de orientación y que no lo hay. De tal manera que los partidos políticos son los grandes culpables de que tengamos esta mediocridad en los candidatos, falta de idoneidad y no se escogen realmente a los mejores, sino que vemos allí que ponen a cualquiera siempre y cuando hay una cuota que hay que pagar y la cumplen estos señores por el afán exclusivo de figuretear. Por eso esa opción que hubo, que lamentablemente no fue aceptada, de que no se dé fondos públicos para las campañas políticas, hubiese servido para que aquel que participa y recibe fondos públicos y no logra un coeficiente mínimo, un porcentaje mínimo, tenga que reponer esos fondos para dejar de figuretear y que sean realmente las personas que con mayor idoneidad y compromiso y carácter quieran trabajar por el país y servirlo, realmente lo hagan, ¿no? Ahora, ese es un problema, la entrega de fondos a los partidos o movimientos para que sean reinvertidos en la capacitación de sus militantes o adherentes. Pero resulta que tampoco nadie controla el aporte que externamente se mete a las campañas electorales y que, por ejemplo, hoy a nivel de redes hay una gran inversión que tampoco es controlada. Y por allí es donde se puede filtrar inclusive el dinero sucio del narcotráfico para apuntalar campañas que luego vemos cómo están resultando. Es que eso es lo que es parte del sistema, pues, de esta corrupción, que no hay autoridad electoral. Cuando la autoridad electoral debería ser quien audite, quien ponga las sanciones correspondientes al mal uso de fondos, cuando estos son en exceso, aunque sean legales, y aquellos que son ilegales, que podría provocar inclusive la descalificación del candidato y la sanción de tipo penal consecuente. Pero nada de eso se da porque las autoridades se lavan las manos diciendo que les falta reglamento. Esa es una cantaleta que yo la vengo escuchando desde que tengo mucho de razón en cuanto a mi capacidad como para participar en elecciones, es decir, desde que soy mayor de edad, yo participo en procesos electorales, todos se limpian, se lavan las manos, por tanto, diciendo que no hay reglamento, que no hay ley, que no hay cómo sancionar, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana, y ellos se convierten en los grandes alcahuetes de la narcopolítica, porque así hay que decirlo de manera clara y enfática. Los alcahuetes de los narcopolíticos que participan en las diferentes contiendas electorales son las propias autoridades electorales, que no tamizan, que no filtran, que no auditan quiénes son los candidatos, porque para eso es que se presenta, pues. Cuando uno va a ser candidato tiene que inscribirse, y el inscribirse a uno lo califica, y cuando califican deberían exigir que se presenten certificados de todos los juzgados penales, de que no sea, de que se encuentra al día, que no ha habido, porque los que son candidatos y han tenido juicio por alimentación no pueden participar, no han tenido glosas, están al día con la Contraloría, están en el libro blanco
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay una serie de requisitos que muchas veces las autoridades electorales, usted le da un billete, le hay que decir crudamente cómo funciona, y lo inscriben. Y luego en el proceso de impugnación tampoco nadie impugna, y así estamos permitiendo que la lumpen política, es decir, lo más bajo de una sociedad en cuanto a dirigencia política, sean los que están arriba, cuando debería ser todo lo contrario, que sean los mejores y no los peores quienes encabecen o participen en los procesos electorales, y por eso vivimos de mal en peor, en que se elige el mal menor, pero no necesariamente es el mejor. De acuerdo. Yo he seguido varios de sus escritos últimamente que critican algunas resoluciones. Le pongo como ejemplo lo que hoy aparece en los medios. Recién la Corte, el Consejo de la Judicatura, está sancionando a un juez que en julio pasado fue ya sentenciado a la cárcel por el tema Metástasis, el famoso juez de Santo Domingo Curipayo que liberó al delincuente Glass. Pero han pasado tantos meses para recién ponerlo fuera del sistema judicial. ¿Qué pasa con los controles que deben hacerse en estos casos y el propio control o autocontrol que la Corte Constitucional deba tener a sus resoluciones? Porque las últimas resoluciones dadas tampoco van muy de acuerdo ni han satisfecho auténticamente el interés popular respecto de los temas que ha tratado particularmente con el presidente de la República, doctor Norero. Esto es algo que venimos lamentablemente viviendo desde hace alguna época y no solamente ahora último. Aquí hay una ausencia total de los órganos de control. Aquí no funciona ni Contraloría, la Procuraduría tampoco se hace de la vista gorda, el mismo Consejo de la Judicatura, quien es el llamado a velar por el correcto y la probidad de los jueces en funciones y de calificar a los que van a venir. No cumple con sus obligaciones y todo está podrido, lamentablemente, del licenciado Murillo. Y por eso vemos este círculo vicioso, este carrusel de este corsi y recorsi de toda esta sinvergüencería y corrupción que viene dándose en el país. Y que lamentablemente acá viene otro tema, que mucha de esta gente que se les sanciona ya es justicia que tarda no es justicia, hay un aforismo popular, y lamentablemente esa misma gente que sancionada después de un año presenta demandas de inconstitucionalidad, amparos, y los vuelven a reingresar. Y entonces aquí viene el otro problema, que también hay un círculo de corruptos dentro del Consejo de la Judicatura, que por porcentajes los reingresan, pero les piden por comisión para reingresarlos. Y aquí debería actuar inmediatamente para ejercer el derecho de repetición, tanto la Procuraduría General del Estado como la Contraloría, pues. Porque hay que sancionar pues, a aquellos que utilizan el sistema y la normativa legal para llevarse el billete en parte del bolsa. Doctor, acaba de ocurrir con una sindicalista de Cuenca, una señora que por 35 años metió a la hija, al esposo, al yerno, al suegro, a toda la familia, le metió al IES y le sacan no con visto bueno, sino que la despiden. Ella presenta una denuncia y la han devuelto a su trabajo. Y ella dice que mejor ya no porque le están haciendo allí bullying laboral. Eso demuestra que vivimos en un sistema de corrupción permanente. Y en donde todos son alcahuetes y hay un espíritu de cuerpo entre los corruptos, ¿no? De que hoy me toca a mí, mañana te puede tocar a ti. Entonces todos somos solidarios y todos tenemos que de alguna manera solaparnos en la corrupción. Y esto así no va a cambiar. Por eso es que la Asamblea Constituyente podría ser una opción. Siempre y cuando, a pesar de que el gran mal del Ecuador no está en las leyes, sino en las personas que ejecutan las leyes. Mientras tengamos ese sistema y mientras siga existiendo, que sigan dirigiendo las mafias, la función judicial, la función legislativa, e inclusive dentro de la ejecutiva, estamos mal. Eso lamentablemente tiene que ser cambiado, a pesar de que hoy está un poco desprestigiado el término, una verdadera revolución, que es un cambio total de estructura. No de modo violento, pero sí al menos a través de una asamblea constituyente, a través de consultas populares. Lo que pasa es que lamentablemente también hay que decirlo, que quienes tienen
la capacidad de poder hacer esa convocatoria, están comprometidos con el sistema. No les interesa cambiar el sistema, porque es el modus vivendi de todo un colectivo, de todo un universo de corruptos que pesa en momentos determinados y hacen realmente cambiar de opinión a quien en algún momento se compromete a convocar asamblea constituyente, a hacer cambios profundos, y cuando llegan se hacen los locos y se olvidan. El tiempo se les va y termina sus funciones. Usted tiene mucho de razón en lo que acaba de afirmar, porque por ejemplo Ecuador acaba de anunciar el acuerdo comercial con Canadá, y ya un prófugo y un terrorista de la CONAIE ha dicho que no debe ir eso porque eso va a atentar contra los intereses de la soberanía ecuatoriana. ¿Es eso así o va a traer algún beneficio ese acuerdo comercial con Canadá al país, doctor Norero? Sí, usted hace la referencia a las tarifas a las tasas o las aranceles que ha pedido el Ecuador con México. No, me hago referencia al acuerdo comercial que va a firmar Ecuador con Canadá. Con Canadá. Por supuesto que va a beneficiar a los ecuatorianos y va a beneficiar, es decir, este es un ganar-ganar, ganan los canadienses y va a ganar el Ecuador, porque van a subir los productos que son de alguna manera competitivos. Aquí tiene que haber una especie de ganamos los dos. Los productos que yo le exporto a Canadá y los que yo importo de Canadá van a beneficiar la producción nacional, que va a beneficiarse definitivamente porque va a adquirir mejor calidad y productos más baratos somos nosotros, los ciudadanos. De tal manera que aquí esto no ese ha sido el gran sofisma que utilizan todos estos izquierdosos y estos que pretenden de que la soberanía está en encerrarnos en el Ecuador y ser autárquicos, cuando lo que se debe es buscar nuevos mercados para promover las exportaciones, ser mucho más competitivos, tanto en precios como en calidad, y eso significa estar en el mundo, Ecuador en el mundo, y el mundo en el Ecuador. Así que aquellos pronunciamientos de que eso significa ceder soberanía es una solemne estupidez, y perdónenme el duro del término, y demuestra la ignorancia de aquellos que como lo que usted señala, el prófugo y aquellos terroristas del resentimiento, porque esos son terroristas del resentimiento, quieren de alguna manera llamar la atención cuando no es así. El Ecuador tiene que buscar nuevos mercados para que sus productos puedan ingresar de la mejor forma para ganar. El Ecuador necesita utilizar y apoyar al sector agropecuario. Es decir, y tenemos que hacer también de nuestra producción agrícola, darle valor agregado para que no sea simplemente materia prima sin producción la que salga del Ecuador. Tenemos que promover la industria liviana, pesada, si estamos en condiciones, para que el Ecuador tenga un futuro diferente, generar mano de obra. Es cuando se hacen estos tipos de tratados, cuando se da la oportunidad para nuevas inversiones y generar mano de obra que tanto cacarean y que no hacen las cosas como deberían hacerlas. Doctor, usted es una de las voces que he escuchado con mucho énfasis, pero con fortaleza de argumentos para ir a una constituyente. En la sierra hay quienes también piensan igual. Pero ¿cómo hacerla si son los de siempre, son los que nos han llevado a esta crisis moral, ética, económica, política, los que siempre están captando el poder para supuestamente hacer la transformación en el país? ¿A quiénes decidir que vayan a ser una constituyente? ¿Y de qué manera? ¿Paralela al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional, o convocar, como se hizo en el 2008, una asamblea? Es decir, la de plenos poderes es la que no se puede dar, porque la asamblea tiene que ir con una misión específica, que es reformar o hacer una nueva constitución. ¿Y por qué esto se va a dar sí o sí? Porque estamos viendo, por ejemplo, el papel, pero pobrísimo, que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es capaz ni siquiera de elegir a las autoridades de control que se le van a necesitar con urgencia. ¿Usted cree que es posible que tengamos, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, funcionarios en funciones prorrogadas, valga la redundancia, de años, y que además están siendo cuestionados por su ética, por su probidad, por su idoneidad en el manejo de esas instituciones?
Usted puede creer que un consejo de la judicatura, por ejemplo, no tenga la fortaleza y la independencia como para escoger a los mejores juristas del país, hombres y mujeres, y que inclusive no lo hacen porque está en la mañusería de meterle las garras y que sean los partidos políticos los que tengan cuotas dentro de la función judicial. Esto es inadmisible, esto ya no puede seguir dándose en el país. Y lo más grave, que no es que solamente quieren tener a gente que responda a los intereses de los poderes fácticos, como tanto se dice, o de los grupos de poder económico y político, sino que ahora son las mafias criminales las que también quieren tener jueces, quieren tener autoridades que respondan a sus intereses y los favorezcan. Esto ya no da más, licenciado Murillo. Hemos tocado el fondo no solo de la corrupción, sino de la ignominia, de la vergüenza. Y por eso es que se requiere con urgencia una nueva constitución y una nueva clase de dirigentes. Porque los que están hoy por hoy ya han demostrado que no son capaces sino de seguir fomentando esta situación de decadencia y declinación que vivimos todos los días. Su mensaje final, puesto que el domingo próximo estaremos yendo a las urnas para elegir presidente, asambleístas y representantes al Parlamento andino, doctor Norero. A pesar de que ha sido lamentable que no hayamos tenido los ecuatorianos la total discusión sobre los planes de gobierno de los candidatos, yo creo que tenemos que reflexionar muy seriamente de qué queremos para el Ecuador. Si queremos que continúen las cosas como hasta ahora se han dado, que es lamentable porque van a seguir los migrantes a pesar que las deportaciones va a ahondar el problema económico, vamos a tener menos remesas y eso va a significar que van a haber problemas económicos muy graves para los próximos meses. Tenemos que pensar de que hay que necesariamente escoger el mal menor. Y ese mal menor cada uno de nosotros tendrá que decidir cuál es el que conviene. Lo que sí, y lo puedo decir desde ya, pensar que la revolución ciudadana pueda nuevamente tomar el poder sería lo peor que nos podría suceder, y eso como ecuatorianos deberíamos estar conscientes que no hay que darle opción a la revolución ciudadana de que vuelvan a meter las garras en ninguno de los puestos que hoy por hoy tendrán que decidirse, porque eso sería nefasto en firmar de una vez el suicidio para los ecuatorianos. Muy gentil por su tiempo, doctor, y siempre sus opiniones muy certeras y objetivas de lo que pasa en el Ecuador. Muy amable, buen día, buen fin de semana. Y vote bien, ¿ah? Igual. Gracias. Igualmente. Pase bien, buen día. Son las 7 de la mañana con 54 minutos.